buenas tardes. Gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde. En un momento más iniciaremos con esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, hola de nuevo, buenas tardes a todos. Les agradecemos por acompañarnos en este webinar sobre comercio internacional y competencia económica. Hablemos de Competencia es un foro de difusión y discusión sobre competencia y regulación económicas, donde pueden encontrar distintos posts, noticias, información y todo relacionado con estos temas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Hablemos de Competencia. Por suerte es muy fácil encontrarnos. Y también los invitamos a visitar nuestra página de internet, hablemosdecompetencia.com. Antes de iniciar, solo me gustaría darles unas pequeñas recomendaciones generales. Les pedimos por favor a todos los asistentes que mantengan sus micrófonos en silencio y en caso de que quieran realizar alguna pregunta a las ponentes, la pueden escribir a través de la sala de chat, por favor. Y bueno, por respeto a la puntualidad de los presentes, comenzaremos. Primero me gustaría presentar a nuestras ponentes del día de hoy, comenzando con la maestra Claudia Lelo de la Rea. Ella es maestra en Derecho y Política Económica Internacional, counsel en RRH Consultores y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestra Claudia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Liliana. De igual forma, el día de hoy nos acompaña la profesora Dianarley Illescas. Ella es especialista en comercio internacional, asesora en Vázquez Tercero y Cepeda y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesora Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Regalan su tiempo y nos acompañan. Gracias. También nos acompaña la maestra Fernanda Ballesteros. Ella es maestra en Administración Pública, especialista en Economía del Derecho y coordinadora de Regulación y Competencia en México Evalúa. Maestra Fernanda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Liliana. Gracias a ustedes. Bueno, y para comenzar, en términos generales, podemos considerar que la apertura del comercio internacional incide de manera directa en las condiciones de competencia en los mercados, ya que esto permite ofrecer una mayor oferta de bienes y servicios, ejercer disciplina sobre los precios internos y con eso manejar los márgenes extraordinarios de ganancia que pudieran llegar a tener los productores con presencia de mercado en territorio nacional. Aumenta la capacidad de competir de las empresas a través del acceso a nuevos mercados o insumos en condiciones más competitivas, promueve la innovación y el cambio tecnológico, genera ganancias en el bienestar del consumidor, etcétera, entre otras tantas beneficios que se pueden atribuir a la apertura al comercio internacional. Y esto hace que se considere que una apertura al comercio internacional aumenta el bienestar de las familias, en sus ingresos y en el acceso a bienes e insumos a mejores precios, a precios más competitivos. Pero no obstante esto, el impacto positivo del comercio internacional puede verse rezagado o afectado por el efecto que generan ciertos tipos de barreras comerciales que limitan la entrada de ciertos bienes y servicios del extranjero y pueden llegar a ocasionar que las empresas que gozan de la protección de estas barreras puedan volverse poco eficientes. Estas posiciones y conexiones entre la competencia económica y el comercio internacional serán los temas que estaremos discutiendo el día de hoy. Y para comenzar, maestra Diana, ¿podría por favor comentarnos desde su punto de vista cuál es la relación que tiene la política de competencia económica con el comercio internacional? Tiene mucha relación y últimamente en los recientes días está mucho en discusión si van de la mano o están divididos. A ver, hay que entender la concepción en la que se fundamenta el comercio internacional y que a menudo se confunde con el famoso neoliberalismo y son dos cosas completamente diferentes. El neoliberalismo es aquella mala idea de Milton Friedman que sin teoría, sin sustento, alguien tomó, aplicó y es el laissez-faire de las empresas sin intervencionismo del Estado, como lo planteaba John Maynard Keynes. A ver, el punto de conexión que tiene la competencia económica y el comercio exterior va en su creación de este sistema un tanto neoliberal, es decir, lo que se pensó en la fórmula en la que se plantea el comercio internacional en los 90
era una postura muy sencilla, una fórmula que ellos veían muy sencilla, a menor número de aranceles o a la reducción y eventual eliminación de aranceles, eso va a dar como consecuencia más comercio. Bueno, pues la fórmula era completamente equivocada. Reducir los aranceles no le da la capacidad económica productiva a las empresas. Un país que no tiene con qué producir no puede aprovechar las desgravaciones ni las disminuciones arancelarias. Entonces, esto ocasionó que a nivel mundial se generara una presencia muy fuerte de aquellos agentes competidores que ya tenían ese poder económico generado por ellos mismos a razón de mercado o por auxilio y apoyo de sus gobiernos. Y entonces ahí se da una fuerza de poderes muy fuerte. La OMC no tiene un acuerdo multilateral en este sentido y habría que platicar con los que estuvieron en la adhesión de México en la OMC. Pero yo me quiero imaginar que sí, el acuerdo que originalmente se planteó como multilateral, que era el de compras de gobierno, y que como no lo pudieron cerrar, pues decidieron dejarlo a uno que no fuera obligatorio y lo sacan de los acuerdos multilaterales. Bueno, pues cosa peor hubiera pasado con las prácticas de competencia económica. Entonces ahora tenemos en el comercio internacional lo que se llaman los famosos cárteles de exportación, que es como los denomina un grupo de trabajo especializado que hay en la OMC al respecto, donde evidentemente se trata de romper esa inercia o esa dinámica que ya se tiene, que en lugar de que las pequeñas empresas, las pymes, crearan uniones para ejercer esa fuerza en el mercado de una forma colectiva y pudieran tener una presencia en el mercado de exportación. Eso no sucedió así. Los que siguen teniendo una fuerte presencia en el mercado de exportación son aquellos capitales que por sí mismos ya traen una presencia dominante a nivel nacional, o si no lo tienen en sus ventas nacionales, porque también puede ocurrir que haya una empresa que tenga presencia internacional muy fuerte en el extranjero y tiene una nula presencia en su mercado de importación. En ciertas mercancías ha llegado a suceder. Y entonces el problema también de esta concepción es que mucho se habla y la mayor de las críticas que se hace al comercio internacional mal administrado son las grandes desigualdades que ha generado, y esto no nada más lo tenemos que ver en márgenes de aumento de la pobreza, en un aumento mayor de la desigualdad entre la clase media y la clase alta, sino que también esta falta de distribución famosa del bienestar del que hablaba Adam Smith, también le pega a las empresas productivas. Es decir, no nada más hay que pensarlo desde el efecto del consumidor o de los consumidores de a pie, como somos nosotros, sino que también hubo una distribución equitativa de participación en la competencia para las empresas que no tenían esa presencia dominante. Y entonces es un tema bien complejo que el comercio internacional está enfrentando, porque la competencia económica se deja al árbitro y a la disposición de esa famosa soberanía interna de los estados, sin un marco jurídico internacional, sencillamente una serie de directrices. Y creo que ahí está el mayor reto del comercio internacional y la competencia económica. Muchas gracias, maestra Diana. Maestra Claudia, al respecto, ¿usted qué podría comentarnos? Mira, yo quiero ser un poquito más, irme un poco a la historia de cómo surge la política de competencia en México y cómo, por qué existe una relación entre la política de competencia económica y el comercio exterior. La política de competencia económica en México no existía como tal, sino hasta que se empezó a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? El ahora extinto Telecán, que se convirtió en el TEMEC, ¿no? En este marco de modernización del Estado mexicano, en donde estaban negociándose muchísimas materias y estaba modernizándose la política económica en general del Estado mexicano, fue que surge la política de competencia como parte de las políticas que tenían que incorporarse en México, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esa es la primera relación que hay entre una y otra materia, ¿no? Más allá de que si son derecho económico las dos, y como ya las cosas más académicas y que no vale la pena ahorita hablar de eso, pero es importante hacer referencia a que la política de competencia económica surge en México como parte de la modernización y de la liberalización del comercio, porque la política de competencia hace que tengas reglas claras en el mercado nacional para los agentes económicos que participan en el mercado nacional,
pero que van a tener ahora una competencia adicional a la que no están acostumbrados, que es la competencia del exterior, ¿no? Que es la competencia que viene en ese caso de Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué es importante esto? Porque la industria nacional no estaba ni acostumbrada ni preparada para tener esta nueva competencia, y entonces pues necesitaban reglas claras para poder defenderse en el mercado nacional, independientemente de cómo pudieran defenderse o no sus intereses en el marco del comercio exterior. Entonces, creo que si bien son dos materias que tienen una relación, también hay que hacer referencia a que son dos materias que están, o sea, que no están ligadas necesariamente. El comercio exterior es una materia internacional, es una materia en donde lo que te importa es la competencia que viene del extranjero al mercado nacional, y la competencia económica se encarga de regular el mercado. Pero Eliana comentó el tema de los cárteles a la exportación de los cárteles a la exportación, que en el caso de México, por ejemplo, si estamos hablando de la política de competencia en México, lo que nos interesaría sería ver si un cártel internacional tiene efectos en el mercado nacional y por tanto se puede sancionar conforme a la legislación mexicana, ¿no? Pero fuera de esa situación en donde hay un cártel internacional o, bueno, concentraciones internacionales, etcétera, pero ya no hablando tanto de prácticas, sino como de un tema de concentraciones que naturalmente puede tener efectos internacionales, no hay más allá como una interacción entre las dos materias en cuanto a normativa. Me parece que es algo importante señalar que cuando se abre el mercado mexicano al libre comercio, hay dos posturas. Las industrias importantes, las industrias fuertes estaban muy contentas. ¿Por qué? Porque iban a poder competir en el exterior. Entonces pensemos en industrias como los aguacateros, como los jitomateros, como los principales exportadores de México al exterior. Ellos estaban muy contentos porque se abrió el libre comercio, ¿no? Porque ahora teníamos estos nuevos instrumentos a donde iban a poder ir a competir al exterior. Y entonces estaban muy contentos por eso. Pero los productores que no eran tan fuertes, o los productores que no tenían esta capacidad de exportación, pues no estaban tan contentos. ¿Por qué? Porque iba a llegar la competencia internacional al mercado mexicano. Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Pues que iban a tener que competir con los grandotes, ¿no? Entonces, por eso mismo también en el Telecán se da pues estos calendarios de desgravación en donde, bueno, el mercado mexicano iba a tener una cierta ventaja en el sentido de que como no eran mercados o no eran industrias tan sofisticadas como la canadiense y la estadounidense, pues entonces iban a tener un calendario en donde poco a poco iba a irse reduciendo los aranceles. Entonces, ¿quién gana, no? O sea, siempre hay esta pregunta de quién gana con la competencia y quién gana con el comercio. Bueno, pues es que depende de quién esté preguntando. Si está preguntando el productor grandote que tiene capacidad de exportación, pues ganan los productores, ¿no? Porque ellos pues van a tener un mercado muchísimo más grande del que tenían anteriormente. Ahora, si le preguntamos a la industria pequeña que no tiene esta capacidad y a la que le van a llegar a competir, bueno, pues no, ellos no están ganando, ¿no? Ellos, al contrario, ellos necesitan que se les siga protegiendo de alguna manera. Pero lo que creo que sí está claro es que con el comercio exterior, abriendo la competencia, abriendo el mercado a competencia internacional, el que gana siempre es el consumidor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más, o sea, es la definición de eficiencia en el mercado que seguimos ahorita, que es el objetivo de la política de competencia, lo que busca es la eficiencia en el mercado, y esto quiere decir que haya más y mejores bienes y servicios a mejores precios, ¿no? Entonces, ¿quién gana con el comercio internacional? Creo que sin duda es el consumidor, independientemente de lo que más adelante en los temas que vayamos a ir discutiendo poco a poco en esta charla, podamos hablar de una posible
un posible perjuicio al consumidor derivado de una competencia desleal que daña al productor. Pero eso ya lo dejamos un poquito más para adelante y ahorita yo dejaría hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, maestra Claudia. Y maestra Fernanda, usted sobre este tema, ¿qué nos podría comentar? ¿Cuál sería su perspectiva? Muchas gracias. De nuevo agradecer a Hablemos de Competencia por este foro, porque creo que hace falta mucho foros como este de discusión, en donde temas muy técnicos, ¿no? Pero vamos buscando cómo ir encontrando que mayor gente encuentre por qué es importante hablar de competencia, por qué es importante en este caso hablar de comercio. Y me encanta que ya nada más de las primeras participaciones ya veo una diversidad en lo que, por ejemplo, en un lugar como la autoridad de competencia o en estos círculos que son tan chicos, podemos hablar, ¿no? Yo hago el disclaimer, pues sí, tengo una aproximación de competencia económica y regulación, más que de comercio y política comercial. Entonces, mis intervenciones van a ir más hacia ese sentido. Y bueno, hablando de esta relación de política de competencia y comercio, yo creo que sí es cierto que hay beneficios del comercio exterior que se pueden ver en las condiciones de competencia en un país como en México. Creo que el comercio internacional ha permitido una oferta más amplia de bienes y servicios, se ha ejercido una presión al interior del país y se ha promovido de alguna forma la innovación, mayor eficiencia, y todo esto, como decía Claudia, pues se traduce en beneficio para el consumidor, ¿no? Que es el objeto de estudio, el bien jurídico tutelado de la política de competencia. Y desde esa aproximación, la política comercial pues sí puede restringir la competencia al convertirse en una barrera, ya sea por los requisitos que se piden para participar en actividades económicas o por otorgar protección especial a ciertos sectores, y que obedece también pues a la naturaleza de la política comercial de enfocarse más en el productor. Y de esta forma hay veces que sí hay una disminución en el bienestar del consumidor. Y a mí me interesa también especificar que la política comercial y estas barreras se da tanto en el comercio internacional, pero también en el comercio nacional, ¿no? Vemos barreras interestatales que no permiten este libre comercio que trae esos beneficios. Ahora, esto no significa que incluso desde esta aproximación de política de competencia, pues hay que ver qué es lo que ha pasado en los últimos 25 años cuando se empezó la apertura económica y comercial, ¿no? Y creo que hay que tener un ojo muy crítico hacia eso, y como mencionaba Diana en su intervención, pues es difícil ignorar que a pesar de que México es uno de los 15 principales exportadores del mundo, pues únicamente el 5% de las empresas mexicanas que exportan son pymes, ¿no? Siendo que el 99% de todas sus empresas son pymes. Y esto no pasa en cualquier país, o sea, no es necesariamente una condición de tener un mercado abierto que sean solo las grandes empresas las que se ven beneficiadas. En Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, el 58% de los exportadores de Estados Unidos a México son pymes, ¿no? Entonces, sí hay que ver qué es lo que nuestro país, todo ese marco que adoptamos a lo mejor de otros países y que buscan propiciar el libre comercio, qué es lo que está funcionando y qué no, y sobre todo cómo ligar estas dos políticas y ver formas en cómo
pues atender tanto a la preocupación del consumidor, pero también no descuidar esta otra preocupación válida, me parece, en materia del productor, ¿no? Entonces, ojalá de estas discusiones podamos ir encontrando estas formas y, bueno, compartirles un poco el trabajo que desde México Evalúa en sociedad civil hemos hecho con este objetivo. Muchísimas gracias, maestra. La verdad es que coincido con usted, las posiciones no son unánimes y pueden llegar a verse encontradas, y creo que esto nos va a llevar a tener una muy buena discusión en el siguiente tema, que también puede presentar muchas posiciones contrarias, y me gustaría saber cuál es su opinión o qué podrían comentarnos sobre la relación o incluso la contrariedad que presentan las cuotas compensatorias y su impacto en el proceso de competencia económica. En este sentido, no sé, me gustaría escuchar la opinión de la maestra Claudia, por favor. Sí, mira, las cuotas compensatorias y su impacto en el proceso de competencia. Bueno, las cuotas compensatorias son propiamente una cuota que se impone a las importaciones de productos que se están importando en condiciones de dumping o que han sido subvencionadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto directo en el proceso de competencia? Primero, el efecto directo de una cuota compensatoria es incrementar el precio. ¿Y qué es lo que pasa cuando incrementas el precio en un producto? Normalmente el consumidor pues se queda con las opciones que son más baratas. Entonces, tienes menos opciones en el mercado porque encareces el producto, ¿no? Entonces, aquí hay también una cuestión muy importante. Hay de cuotas compensatorias a cuotas compensatorias, ¿no? Puedes tener una cuota compensatoria de 20%, que quizás no es una cuota prohibitiva, que obviamente eso depende de la investigación antidumping o de subvenciones, y se impone la cuota que corresponda conforme al margen de dumping y etcétera. O sea, todo tiene un procedimiento que se lleva a cabo muy, muy meticulosamente, y se determina cuál es el margen de dumping y por tanto la cuota compensatoria que se va a imponer. Pero hay cuotas compensatorias que pueden incrementar un poco el precio, pueden incrementarlo en 20%, en 30%, mientras hay cuotas compensatorias que pueden incrementar un precio en un 100%, en un 200%. Entonces, creo que eso es algo importante porque obviamente el efecto que va a tener una cuota compensatoria de un margen muy, muy alto, como un 100%, pues no va a ser el mismo que va a tener una cuota compensatoria con un margen menor. ¿A qué es a lo que voy? Una cuota compensatoria con un margen pequeño, quizás el producto va a seguir entrando al mercado mexicano o al mercado del que se trate, en este caso sería el mercado mexicano, y con un precio un poco más caro. Mientras una cuota compensatoria que se convierte en prohibitiva, lo más probable que va a suceder es que el exportador vaya a dejar de exportar, o el importador vaya a dejar de importar el producto al mercado mexicano, porque se va a elevar tanto el precio que ya no va a poder competir en el mercado. Entonces, lo que estás haciendo con esta cuota compensatoria no va a ser únicamente incrementar el precio del producto del producto extranjero, del producto que por algún motivo se tenía que imponer esta cuota, sino que también lo que estás haciendo es dejar menos opciones en el mercado, ¿no? Obviamente esto afecta a la eficiencia en los términos en los que se conoce el término, digamos, en materia de competencia económica, que sería que haya más, la escuela de Chicago, ¿no? Que dice que lo que queremos es más productos y servicios a mejores precios, como ya les había dicho. Ahora, esto, ese es el impacto, digamos, que tiene la competencia en el mercado, ¿no? Pero o sea, creo que a mí lo que me gusta discutir cuando se habla de cuotas compensatorias es, ¿son buenas o son malas? Porque siempre hay alguien que piensa o sea, como que nos vamos a los extremos, ¿no? Si somos
puristas de la competencia, nos encanta decir que no, que las cuotas compensatorias son malas y que las quiten porque inhibe la competencia y son súper malas porque ahora no tenemos tantas opciones, ¿no? Y si somos puristas del comercio y defensores de las investigaciones de prácticas desleales y defensores de las industrias nacionales, entonces nos gusta irnos al otro extremo y decir, no, son necesarias porque tenemos que proteger a la industria, porque sin industria, ¿qué va a pasar? No vamos a tener empleos, no vamos a tener trabajadores y entonces no vamos a tener consumidores. ¿Y para qué queremos competencia si no tenemos consumidores? Pero a mí me gusta tomar una postura un poco más neutral, ¿no? Como ni muy, muy, ni tan, tan. Sí es importante que haya, que haya un nivel parejo de juego y que haya competencia en los mercados, pero creo que también las cuotas compensatorias hacen su papel, que es muy importante, cuando se aplican bien y cuando se emplean bien, no cuando se imponen por razones proteccionistas, porque sabemos también, y no hay que ser un genio ni nada, pero sí hay industrias nacionales que son como muy consentidas y basta nada más revisar cuáles son las investigaciones antidumping que, o sea, año tras año, cada 5 años, cada X, hay más y más cuotas y pues lo que se hace es proteger a la industria, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario proteger a la industria cuando es indispensable, como lo señala el acuerdo antidumping, ¿no? Pero también creo que debería de haber, desde la autoridad y ahorita voy a decir algo que no va a ser nada popular con los abogados de comercio internacional, pero creo que desde las investigaciones antidumping y las investigaciones por prácticas desleales debe de haber una visión un poco más integral de lo que es el mercado y de cómo se está afectando el mercado con la imposición de una cuota compensatoria, porque lo que se hace durante el procedimiento de alguna de estas investigaciones es prácticamente ver a la industria nacional y cómo está la industria nacional, pero no ves al consumidor. Y yo sé que no es el objetivo ni el propósito de una investigación antidumping o una investigación de prácticas desleales ver cómo está el consumidor, pero sí hay una participación de la Comisión Federal de Competencia Económica en estas investigaciones a través de la Comisión de Comercio Exterior y sobre todo a raíz de las últimas pláticas que se han dado en estas últimas semanas, me parece que es importante que la Comisión fortalezca su postura en COSEX, que participe de una manera más activa y más, digamos, con estudios más aterrizados a la investigación o al mercado de que se está tratando, con la finalidad de que la autoridad de la Secretaría de Economía en este caso tenga todas las herramientas para determinar si la cuota compensatoria debe de imponerse o no, y en su caso, ya en última instancia, el Poder Judicial tenga los elementos, no solo en materia de prácticas desleales, sino también en materia de competencia económica, para poder resolver si la cuota compensatoria, o sea, qué efecto tiene en el mercado y si hay algún argumento que pueda referirse al bienestar del consumidor en términos del artículo 28 constitucional y si esta debe de prevalecer o no. Ok, muchísimas gracias. Y también sobre este tema y considerando no solo como cuotas compensatorias, sino como política comercial y una posible barrera a la competencia, me gustaría escuchar la opinión de la maestra Fernanda, por favor. Sí, pues creo que un poco como dice Claudia, me parece interesante como esta idea de tomar en consideración ambas posturas para ver los beneficios al final al bienestar de la población, ¿no? Y creo que para eso, pues hay ya herramientas, por ejemplo, que se pueden adoptar mucho desde la mejora regulatoria, en donde se puede hacer esa ponderación
y pues sopesar cuáles son los beneficios que se traen de un lado y los costos, ¿no?, que traen de otro el adoptar una cierta cuota u otra barrera, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues bueno, la participación de COFESE, como decía Claudia, en ciertos foros en donde no están presentes, me parece muy buena idea. Y también COFESE ha señalado algunas problemáticas y algunas vías, ¿no? Por ejemplo, hay una parte bastante sencilla de transparencia regulatoria que podría mejorar muchos de los requisitos para la importación de bienes, ¿no? COFESE hizo un estudio en el sector agroalimentario y esta fue una de las conclusiones a las que llegó, ¿no? Como en el caso de importación de bienes de origen animal o vegetal, pues la regulación en materia de sanidad suele ser una de las formas en cómo se restringe el comercio y en este caso, pues la regulación, los requisitos no están difundidos de manera pública, ¿no? La forma en cómo SENASICA transparenta los requisitos para expedir certificados fitosanitarios, pues es de una forma muy, muy opaca, ¿no? O sea, establece una hoja de requisitos que solo se obtiene a través de módulos en línea al momento de que haces la consulta y no están ahí de manera previa, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos es una forma en cómo se puede ir mejorando estas prácticas y te digo, ya hay toda una serie de herramientas desde el aspecto de mejora regulatoria que ayudaría a este propósito, ¿no? Ahorita con la emergencia, por ejemplo, pues fue muy importante y todo el mundo estaba viendo hacia la importación de insumos médicos, por ejemplo, y en este caso el regulador sanitario, COFEPRIS, desde México Evalúa, nosotros hicimos un llamado a que utilizara ciertas herramientas, acuerdos de reciprocidad que tiene esta agencia sanitaria con otros reguladores sanitarios en otros países del mundo, en donde una vez que ya se pasaron cierto nivel de requisitos y de certificaciones, ya no tienes que volver a hacer tú toda la certificación y todo este trámite, ¿no? Sino que únicamente pues aprovechas ya la certificación que tienen en otros países y son formas en cómo haces más expedito, menos costoso, más abierto, más transparente todo el proceso de importación y también es una forma pues de gestionar con una mejor rendición de cuentas, ¿no? Esto, por ejemplo, pues bueno, es otra forma en cómo se pueden ir mejorando e ir interrelacionando estas dos políticas. Muchas gracias. Ahora, respecto a este tema, y me gustaría en específico escuchar la opinión de la maestra Diana en relación con los obstáculos técnicos al comercio, ¿estos impactan o no pueden llegar a impactar la competencia económica? Bueno, a ver, en un principio el gran dilema y el tema central del multilateralismo era la eliminación de los obstáculos arancelarios, es decir, las tarifas de importación y exportación. Y eso al final del día no fue un gran problema, es a lo que le llamamos el obstáculo infranqueable. Una mercancía está en un punto de importación, se graba o no se graba, punto. Pero los franqueables son donde se han concentrado las restricciones al comercio y justamente en los obstáculos técnicos es donde encontramos el doble discurso, sino por decirle suavecito, la doble moralidad del multilateralismo y donde yo sostengo que el libre comercio no existe. ¿Por qué? Porque como tenemos el obstáculo que es infranqueable, que es el arancel, bueno, quieren encontrar la astucia de un gobierno, de un Estado, en los obstáculos técnicos. Es decir, ahí es donde hago a modo los obstáculos técnicos para la circulación de la mercancía, porque no los puedo establecer o decretar
en función nada más de la mercancía de importación, pues sí, pero las hago a modo de que sencillamente solamente puedan concurrir las mercancías con las que yo quiero que compitan. Y si no quiero que compitan mis productores nacionales con ningún mercado de importación, pues las hago a modo tal de que solamente mis productores sean capaces de cumplir con esas normas. Y nada más hay que ver las diferencias que hay ante el órgano de solución de diferencias. Un montón de ellas se van por los obstáculos técnicos, porque son debatibles, son discutibles, se van a las cuestiones sanitarias, fitosanitarias. Digo, yo nada más recuerdo, por ejemplo, cuando fue la cuestión del bovino con el Reino Unido en específico, que era lo del virus de las vacas locas, y entonces tenemos una serie de restricciones que ahí México agarra, se acoge y dice, yo también lo tengo, pero pues ¿cómo lo vas a tener si no es un virus que se esparce, es una forma de alimentación del ganado, ¿no? Y entonces eso te encuentran la mejor defensa a los estados o el mejor mecanismo para hacer completamente prohibitiva la importación, porque entonces en ese momento que no se cumple el obstáculo técnico, tengo una maravilla que no me dan, por ejemplo, ese dulce que le vendieron a los productores nacionales de los países en la creación del sistema multilateral, que fue el acuerdo antidumping, porque ahí tienen que pasar por un montón de análisis económicos y contables. Estos obstáculos técnicos los decreta el gobierno y bueno, pues sí, efectivamente se supone que el bien jurídicamente que tutelan es la salud y la vida animal, humana o vegetal, pero hemos visto cualquier cantidad de obstáculos técnicos que no tienen tal. Voy a poner el caso para no ser muy técnicos, todo el mundo conoce del aguacate con Estados Unidos, ¿no? Y entonces Estados Unidos alegaba que tenía una mosca muy peligrosa, ¿no? Y que se pega en el tallo específicamente, y los mexicanos lanzaron una buena propuesta y dijeron, bueno, ¿qué te parece? Sí, en el mes de enero yo hago mi descargo en los estados del norte, donde hay unas fuertes heladas todavía, y en el momento del descargo del aguacate, entonces va a pasar un efecto natural de ese problema sanitario que te preocupa, la mosca va a morir. Y los Estados Unidos decían, pues es que es sumamente peligrosa, y los mexicanos decían, pero a ver, ¿dónde está el dictamen técnico de que tienes ese problema de esa mosca? Ni siquiera se ve. Y entonces los Estados Unidos decían, ya ves, por eso es tan peligrosa, porque casi ni se ve, ni siquiera tú la puedes ver. Y entonces cuando uno entiende que Estados Unidos también se negó a este descargo de los contenedores en el mes de enero con las heladas en los países del norte, pues uno entiende algo bien sencillo. Qué curioso. Y aquí es donde los abogados tenemos que ser bien integrales. El comercio internacional no se entiende desde las leyes, se entiende desde la economía, desde la sociología, y también desde un punto, porque el que no entendía de fútbol americano no podía entender la negativa de los Estados Unidos. Pues claro, se negaban esa fórmula perfecta porque en febrero, el primer domingo de febrero, es el Super Bowl, el mes en que más aguacate se vende en Estados Unidos. ¿Cómo iban a tomar esa medida que le permitiera a los aguacates mexicanos competir? Y así hay un montón de ejemplos. En México nos podemos quejar de que nos los imponen en los países desarrollados, Estados Unidos, Unión Europea, pero tampoco somos tan blanditos, tenemos varias historias de ese tipo. Entonces, ese es un problema durísimo porque, bueno, efectivamente está en la potestad de los estados el establecimiento. Y ojo, yo no le tengo que preguntar a nadie como estado para saber, para determinar si impongo o no impongo un obstáculo técnico. Yo lo impongo porque se entienden que son medidas de urgencia, que son para tutelar un bien jurídicamente por demás válido, que es la vida, la salud humana, animal o vegetal. Si no te parece, me lo controviertes. Nada más que esa controversia a nivel internacional me puede llevar tranquilamente 5 años. Y 5 años que si a mí me derrotan como estado demandado ante el órgano de solución de diferencias del OMC, antes de que le autoricen al estado que me vence la aplicación de medidas de retorsión, es decir, una medida equiparable, es lo que yo le digo a mis alumnos en la universidad, es como hacerle la mano del puerquito, porque es la única fórmula que existe en las normas del derecho internacional donde no hay una coercitividad. Y entonces, ¿qué hacen cuando están a punto de autorizarles esas medidas de retorsión o esa medida de represalia en regreso? Perfecto, retiro la medida, y el mercado que les quitaron durante 5 años, pues ya lo disfrutaron. Entonces, es una joya lo que existe en los obstáculos técnicos al comercio, y que al final del día, bueno, ojo, también depende de una asertividad en el análisis, porque ese no es un tema de los abogados, es un tema de los científicos, de los veterinarios, de cualquier cantidad de disciplinas que son los que tienen que establecer la idoneidad o no en el establecimiento del derecho, porque también ahí se controvierten muchos temas. ¿Cuál es el nivel de protección que yo doy? Si de verdad la medida que yo estoy estableciendo está dada en el nivel adecuado, estoy ofreciendo una sobreprotección. ¿Qué pasa? Pues claro que pasa.
Es decir, como hay que entender esto en la forma de creación y en lo que platicábamos hace rato de la competencia, aquí el tema es cómo se origina. Efectivamente, el comercio internacional se genera por una idea de facilitar o darle el acceso a las importaciones o al capital extranjero. Pero el problema que venía después y que hoy es el que vemos que está quizá formándose, le quiero dar ese beneficio de la duda, es ¿qué pasa con la concurrencia? ¿Qué pasa cuando yo ya logré penetrar en la frontera, cuando yo ya realicé una importación? ¿Dónde está mi libre concurrencia? Pues la bloqueo con las cuestiones anticompetitivas, las bloqueo con los obstáculos técnicos, y es ese doble discurso que ahorita tiene una labor durísima el comercio internacional, pero que pues está frenado ahorita evidentemente por un problema que generó la propia OMC. La OMC, el GATT se suscribe con la idea de excepción del artículo 24, que es el que nos permite constituir zonas de libre comercio y uniones aduaneras, para que no fuera una camisa de fuerza pertenecer a ese gran club que se llamaba OMC. El problema es que su excepción se hizo la regla. Y yo me acuerdo que desde Pascal Lamy, pobre hombre, cómo peleaba que ya nadie le hacía caso al multilateralismo por el exceso de tratados de libre comercio. Y el efecto macroeconómico que se genera a nivel mundial es que, ojo, el crecimiento y el desarrollo económico no se da en el comercio regional, se da en el comercio multilateral, ese que está tan mermado hoy en día, pero entonces hoy todos esos problemas se los quedan los propios estados. Perfecto, muchísimas gracias. Y justo como estábamos previniendo, hubo posiciones encontradas. Ahora, un tema que en lo personal me causa mucha intriga es la relación con los tratados internacionales. ¿Hay algún comentario que puedan hacernos sobre los tratados comerciales internacionales? En este caso podríamos enfocarnos en el TEMEC por cuestiones obvias y en relación con sus disposiciones de competencia económica. ¿Hay relación entre comercio y competencia? ¿Cuál es la importancia de los tratados comerciales en materia de competencia? ¿El TEMEC dice algo al respecto? Me gustaría que comenzara la maestra Diana, en consideración de que una de sus materias de la universidad justo se encuentra relacionada con este tratado comercial. Gracias, Liliana. Mira, el tema de competencia económica está tan ligado al comercio internacional que pues incursiona a México de una forma perfecta. No lo venden como una materia nueva a partir del Telecán. Obviamente, Estados Unidos y Canadá tenían que controlar y asegurar la libre concurrencia de su inversión extranjera, de que sus empresas pudieran competir y tener ese acceso a esa libre concurrencia ya dentro del mercado mexicano. El tema que ahí en el Telecán se tocaba de una forma más acuciosa que ahora en el TEMEC por obvias razones. Con el Telecán, el capítulo de competencia económica, pues evidentemente se da en un marco donde la ley de competencia que teníamos antes no era nada maravillosa, era una ley incipiente con unos cuantos artículos, igual que la de comercio exterior. Bueno, pues viene el dinamismo y fíjense, si yo tengo varias quejas del multilateralismo del comercio internacional, que son bastantes y con mucha razón, también les voy a encontrar, también tiene sus aciertos. Los controles que no ejercen los estados porque les encanta omitir la aplicación efectiva de las normas para ayudar a los capitales que ellos quieren, esa presión viene de la comunidad internacional y entonces nos dan a los consumidores un montón de derechos, sí, esos tratados neoliberales y fifís y como le quieran llamar, también le han otorgado un montón de derechos humanos a las personas y la libre concurrencia en los mercados es uno de ellos. Ahora el TEMEC lo que tiene sencillamente se van por normas marco en cuestiones procesales, de equidad, de acceso a las instancias, de representación, porque efectivamente ahí está el tema. No ha logrado lo que sí logró el dumping. El dumping, las prácticas desleales lograron tener una penetración directa en las legislaciones nacionales a partir de tener un marco perfectamente internacional elaborado. Eso no se ha logrado en competencia económica por un montón de razones. El grupo especial que hay en la OMC es un grupo de trabajo sobre la interacción entre comercio y política de competencia, desde ahí se ve la importancia y la liga de las dos materias, y miren, dan un montón de razones de por qué no hay un marco multilateral, y todas van en cuestiones procesales, de que no hay suficiente dinero para muchos países de implementar ese marco de competencia internacional como lo tienen los sistemas avanzados antitrust de Canadá, de Estados Unidos,
o de la Unión Europea, pero con una letra chiquita bien curiosa. Se preocupan mucho por establecerle esos temas a los países en vías de desarrollo, como si los desarrollados no incurrieran en solapar prácticas anticompetitivas. Entonces creo que el TEMEC hace su parte. El TEMEC no puede llegar a resolver, como no era la intención del Telecán. El que lo ve así creo que es una perspectiva equivocada, de llegar a arreglar el mundo de la competencia. Funciona a reglas marco, a criterios marco, que callen la eficiencia de los estados. Y por eso, si todos recordamos lo que escuchábamos de las negociaciones del TEMEC, los negociadores mexicanos eran muy insistentes en la figura que nos decían, es que Estados Unidos y Canadá me aplican mucho y me insisten mucho en el enforcement. Claro, porque ellos pertenecen a un sistema de common law que funciona sobre el precedente, y cuando no tenemos un sistema codificado, el enforcement es la medida y la columna vertebral del cumplimiento y la eficacia de un sistema jurídico. No así para los que somos sistemas codificados romanos germánicos como los mexicanos, donde creemos que porque está en una norma eso es una solución mágica a todos los problemas. Entonces a mí me parece que el TEMEC hace su parte, sencillamente se va para unas cuestiones efectivamente procesales, pero de eficiencia procesal. Lo que ya no puede controlar son esas reglas técnicas que hay en las investigaciones de competencia económica, que a mí me parecen que, a diferencia de las prácticas desleales, la competencia económica tiene toda una teoría de política económica estatal atrás. Eso no lo tiene el dumping. Eso lo tiene nada más la competencia económica, porque ahí están las razones o las diferencias que les había apuntado en cuál es la diferenciación de por qué surge uno y otro, ¿no? Entonces, no tiene todas esas reglas, y vamos a poner un ejemplo. Me parece maravilloso lo que intenta protegerse a través de toda una política económica de Estado, la competencia económica. Pero cuando yo veo las investigaciones en temas tan importantes y ejemplos recientes, o a lo mejor ya no tanto, el huevo blanco, la tortilla, híjole, qué padre, la COFES está defendiendo a todo México de las prácticas anticompetitivas. Sí, pero cuando vemos su espectro geográfico es así de chiquito, porque se va por municipios, por ciertas alcaldías, mientras ahí la ventaja de la práctica desleal es que me voy a todo el mercado nacional, entendido como la frontera política, ¿no? Pero me parece que ahí el TEMEC hace la única parte que le corresponde, que puede hacer desde el marco bilateral, pero no puede venir a componer todos esos temas de mecánica y de análisis ya de mercado, es decir, los números y metodologías específicas para identificar un problema cuando se está afectando la libre concurrencia de los competidores en un mercado. Muchísimas gracias, maestra. Y siguiendo con el tema sobre tratados internacionales con un enfoque en el TEMEC y sus disposiciones de competencia económica, me gustaría saber qué opinión podría darnos usted, maestra Fernanda. Gracias. Pues me parece que el tema de competencia está en diferentes capítulos del TEMEC y me gustaría exponer lo que tiene que ver con el capítulo 22, que se refiere a las empresas productivas del Estado y monopolios designados. Este fue algo que hemos estudiado en México Evalúa a partir de pues el cambio en política energética y el objetivo actual de que las empresas productivas del sector energético se vuelvan las palancas del desarrollo del Estado mexicano, y la vía que han buscado para hacerlo es cerrar un poco los mercados, impedir la entrada de nuevos consumidores, y esto va precisamente en contra de este capítulo del TEMEC, ¿no? Para el caso de empresas estatales, pues es común que los países beneficien muchas veces o den ventajas a sus empresas estatales a través tanto de las leyes y la regulación como la actuación de las autoridades administrativas como tal. Y por eso es común encontrar en tratados comerciales que se incluyan este tipo de cláusulas especiales para las empresas propiedad del Estado. Y lo que se establece son básicamente compromisos de trato no discriminatorio, ¿no? Y este es el caso también en el TEMEC, en el que se establece la prohibición de diferentes formas de asistencia no comercial que fueran a generar efectos desfavorables, como puede ser desplazar
o obstaculizar bienes y servicios de empresas de los otros países. Creo que, bueno, lo que nosotros analizamos en México Evalúa es específicamente dentro de los aspectos de neutralidad competitiva que se pueden ver violentados dando beneficios a empresas estatales, específicamente los aspectos de neutralidad regulatoria, es decir, cómo los reguladores del sector energético, cómo los operadores de las redes del sistema energético, o sea, es decir, CRE, CNH, el SENACE y SENAGAS, y también el papel que están teniendo, por ejemplo, entidades como CONAMER, ¿no? La Autoridad de Mejora Regulatoria, y la COFESE. Todas estas autoridades tienen un papel en el buen funcionamiento de los mercados y, por tanto, si violentan este principio de neutralidad competitiva que está inserto en el TEMEC, pues estarían justamente violentando este capítulo, ¿no? Y sobre todo en mercados recientemente liberados, estas políticas de neutralidad competitiva tienen una relevancia particular, pues es la única forma en cómo se va a poder acceder a estos nuevos mercados, ¿no? Entonces, me parece que sí, a lo largo del tratado podemos encontrar diferentes formas en cómo está insertado el tema de competencia, y este es uno en el que, en el trabajo que hemos desarrollado en México Evalúa, pues lo tenemos muy, muy analizado por estas razones, ¿no? Que tienen que ver con la buena gobernanza de nuestras empresas estatales, en este caso de las empresas productivas del Estado. Muchas gracias, maestra. Ahora no me gustaría ir llegando al final, pero voy a hacer una última pregunta a la maestra Claudia. Después de eso les pediría, por favor, que nos dieran un comentario de conclusión y pasaremos a las preguntas que se han estado mandando por el público, que hay algunas bastante interesantes. Maestra Claudia, ¿usted qué podría comentarnos sobre la OMC como un organismo con atribuciones de competencia económica? ¿Sería viable? ¿Sería eficiente? Mira, sería eficiente, para mí sería maravilloso, ¿no? Yo soy un amante de la OMC y la competencia económica, bueno, la llevo en el corazón y me encantaría que la OMC pudiera resolver temas de competencia. Para mí sería lo ideal. Pero lo real, me parece o sea, lo ideal y lo real no necesariamente se llevan. Y me parece que bueno, o sea, no es algo que me parezca. De hecho, en la OMC ya se intentó que la competencia económica sea una de las materias que pueda resolver esta organización. Y desde Singapur en 1996 se habló de este tema, se incorporó se creó un grupo de trabajo sobre la relación entre competencia económica y comercio exterior. El grupo de trabajo siguió trabajando, se inició la ronda de Doha, se metió como uno de las materias a discutir durante la ronda de Doha la interacción entre comercio y competencia. Pero más adelante, en 2004, se constató que no hubo voluntad internacional para que esta materia continuara como parte de las negociaciones de Doha. Y fue una de las políticas, junto con inversión, que se dejaron fuera y dijeron, bueno, a ver, si de por sí Doha no va a llegar a ningún lado, con estas no. O sea, es impresionante cómo en la OMC, dentro de la ronda de Doha, no se ha llegado a absolutamente nada en más de 20 años. Pero a lo que sí han llegado es a que comercio y competencia no van a discutirse dentro de la OMC. Entonces, se debería de poder, tiene materia, o sea, la materia da para que la OMC discuta y regule y haya un acuerdo de competencia, como hay un acuerdo antidumping, como hay un acuerdo de subvenciones. Sí, yo creo que sí. Pero, ¿hay voluntad internacional? No la hay. No hay voluntad internacional para que los organismos internacionales de comercio conozcan sobre materia de competencia. Y esto me parece que está relacionado también
de alguna manera a la protección que dan los estados a sus propias industrias. ¿Por qué? Porque hacer esta materia internacional sería darle facultades a las autoridades para sancionar, a las autoridades de competencia de cada uno de los estados, para sancionar prácticas anticompetitivas que se lleven a cabo en su país. Mira, les voy a poner un ejemplo práctico y muy tangible para que entiendan cuál es la problemática por la que yo creo que no existe esta voluntad internacional. Cuando tú sancionas, o sea, ¿qué es lo que hace también distinto, por ejemplo, las prácticas desleales de las prácticas de competencia? Cuando tú sancionas una práctica antidumping, la vas a sancionar en aduana, ¿no? Entonces vas a poner una cuota compensatoria y vas a decir, ok, este producto está ingresando en condiciones de dumping, entonces en aduana le voy a poner un arancel. ¿Quieres meter tu producto? Fabuloso, mételo, pero vas a tener que pagar el arancel. Y ahí está, es en aduana, lo pagas, entras, no lo pagas, no entras, bye. En materia de competencia, tiene un poco, creo que va un poco, lo que voy a contestar va un poco relacionado con una de las preguntas que estaba leyendo aquí, entre si hay algún conflicto competencial entre COFECE y la UPSI. Yo creo que no. ¿A qué es a lo que voy? En materia de competencia, para tú poder sancionar a un agente económico internacional que no tiene participación en México, pero que está llevando a cabo una práctica anticompetitiva que tiene efectos en México, vamos a hablar de los cárteles internacionales, ¿no? Y hay un efecto, hay cárteles internacionales que se han sancionado en México, pero ¿cuál es, dentro de la autoridad, cuál es el gran reto que tienes? Notificar al agente económico. Mientras el agente económico no sea un agente económico nacional, un agente económico que esté constituido y que tenga un domicilio en México, ¿cómo puedes tú notificarle de una investigación en materia de competencia económica a un agente económico extranjero, ¿no? Vamos a decir que hay un agente, el cártel de compresores, que es un ejemplo ya de COFECE, que es un cártel que se sancionó, pero que hubo una problemática muy, muy importante. Tienes un cártel internacional, agentes económicos se ponen de acuerdo para fijar los precios en compresores, se ponen de acuerdo y tenían reuniones en Asia, en Europa, en diferentes lugares. Los agentes económicos era un italiano, un japonés, me parece que había coreanos, chilenos, de diferentes lugares, ¿no? Había un mexicano por ahí metido también. Daneses, italianos, había de varios lados de Europa, Asia y Estados Unidos. ¿Cómo haces tú, si estos agentes económicos no tienen un domicilio en México, cómo haces para notificarle a ese agente económico? Entonces, esa es la problemática que hay. Mientras no haya un instrumento que diga, bueno, así como en antidumping en aduana, no lo dejo pasar o lo que sea, si hubiera algún procedimiento en donde, y que no lo hay, no solo no lo hay en la OMC, no lo hay en el TEMEC, no lo hay en el nuevo tratado de la Unión Europea de libre comercio que se negoció recientemente con la Unión Europea, no existe un instrumento como tal para yo, autoridad de competencia en México, poder ir a notificar al extranjero a un agente económico. Y esto, les digo, esa es mi teoría por ¿cuál es el efecto? No puedo notificarlo, entonces no puedo sancionarlo, porque si no lo puedo notificar, no lo puedo llamar al procedimiento, no forma parte del procedimiento como tal, y no lo puedo sancionar. Puedo poner una sanción en papel, pero ¿cómo se la cobro? ¿Sí me explico? Entonces, ese es un poco lo difícil que hace que no tengamos un instrumento internacional en materia de competencia económica. Tenemos la OCDE, tenemos la red de competencia, la red internacional de competencia económica, tenemos la UNCTAD, o sea, organizaciones que se dedican a hablar como de esta problemática, pero no tenemos ninguna que se dedique a aterrizarlo. Para mí la OMC sería la ideal que pudiera decir, a ver, vamos a hacer un acuerdo de competencia,
y ahora las reglas van a ser estas. Y las prácticas que se van a poder sancionar son estas, ¿no? O sea, una ley de competencia económica como la hay en México, pero que fuera un acuerdo internacional. Para mí sería maravilloso, pero lamentablemente me parece que no hay voluntad internacional. Y ya para terminar, una de las cuestiones que a mi parecer deja patente que no existe esta voluntad internacional es que si bien tenemos un artículo en el TEMEC en materia de competencia económica, es un capítulo que habla de cooperación entre las autoridades. Es un capítulo que no es, bueno, que señala que va a haber una legislación, que cada una de las partes va a tener una legislación de competencia, que cada una de las partes va a tener una autoridad de competencia, que cada una de las partes va a ser transparente en sus procedimientos y que van a dar oportunidad de defensa, pero no establece un mecanismo de cooperación rígido como tal, que diga, bueno, ok, cuando México esté investigando a un agente económico que sea de Estados Unidos, las notificaciones se van a hacer a través de la autoridad de competencia estadounidense o canadiense, para el efecto de que ese agente económico que está dañando el mercado mexicano comparezca a la autoridad mexicana y entonces sigue el procedimiento. No, no lo hay. Y no solo eso, sino que el capítulo de competencia económica ni siquiera está sujeto a solución de diferencias. Entonces, es de los pocos capítulos de todo el TEMEC que no, o sea, existe, pero bien podría no existir, porque si alguien viola las disposiciones de ese capítulo, no hay nada que puedas hacer, no hay un procedimiento de solución de diferencias al que puedas acceder como Estado o como parte o como quien sea para quejarte de esto. Entonces, lamentablemente, hoy en día no hay voluntad internacional. Ojalá en un futuro lo haya, pero ahorita no veo para cuándo, la verdad. O sea, si estos nuevos instrumentos que tenemos, que es el TEMEC y el Tratado de la Unión Europea, no los tienen, no veo para cuándo. Muchas gracias, maestra. Claudia, un comentario que quiera hacer como conclusión de todas estas preguntas y temas que se han discutido. Bueno, mira, para mí nada más que las dos materias me resultan sumamente apasionantes. Me parece que sí hay una relación entre ambas, pero es una relación que no se ha terminado de poder definir. Es una relación que todos sabemos que existe, pero que no estamos seguros por qué existe o cómo es que existe, ¿no? Mira, si estuviéramos en Europa y tuviéramos una unión aduanera, sería muy claro cuál es la relación entre una y otra. Y sería muy claro cómo dejaría de haber prácticas desleales para ver únicamente asuntos de competencia porque las fronteras son totalmente libres. Sin embargo, en México no tenemos eso todavía. Entonces, me parece que son dos materias que están muy, muy relacionadas, que hay tela de dónde cortar y que bueno, pues hay que seguir explorando hacia dónde van y cómo poder fortalecerlas. Como decía María Fernanda, no nos quedemos nada más en competencia es prácticas monopólicas absolutas y relativas. Competencia económica implica participación en un mercado y va muchísimo más allá, compras del Estado, regulación en materia de las paraestatales y etcétera. Entonces, me parece que sí son dos materias que van muy de la mano, pero que hay que seguir explorando cómo es que se puede seguir fortaleciendo esa relación. Muchas gracias. Y para continuar con las conclusiones, maestra Fernanda, ¿qué conclusiones podría usted darnos de las exposiciones que se han dado tanto por usted como por las ponentes y alguna propuesta? Sí, gracias. Pues yo creo que es importante que reflexionemos como especialistas en comercio o en competencia, como consumidores, como autoridades, como tomadores de decisiones, o sea, la realidad, ¿no?, que estamos viendo, cómo hay pues una insatisfacción con los resultados que ha traído esta apertura y libre comercio y el regreso en muchos aspectos a proteccionismo. Creo que es importante
analizar y ver los datos que hay respecto a esto, yo creo que sí se puede ver un impacto positivo, como decía al principio, de tener una economía abierta en el bienestar de los consumidores en México, pero también creo que se tiene que ver de forma crítica y se tiene que ir avanzando, ¿no? Creo que en todo el mundo, incluso en la propia Escuela de Chicago, ¿no? Ya se está cuestionando incluso el principio de bienestar al consumidor en algunos mercados. Y en México yo no veo esa discusión, ¿no? Creo que hemos sido muy conservadores y nos hemos limitado a esto es la teoría sin ver cuáles han sido los resultados de implementarlo en nuestro país. Creo que es deseable mantener una agenda en pro del libre comercio, pero también debemos de buscar que desde la política comercial, desde la política de competencia y desde la política regulatoria en general, buscar que haya un desarrollo más incluyente, ¿no? Y otra vez el tema ahí de cuál ha sido el beneficio para pequeñas empresas que no se han logrado insertar, ¿no? en estos beneficios de la apertura de mercado. A mí es algo que me mantiene motivada a seguir viendo cuáles son las modificaciones que se tienen que hacer por lo que respecta a la materia de competencia económica. Y eso es un poco lo que desde Sociedad Civil en México Evalúa hemos buscado generar, ¿no? Una agenda de competencia económica no tanto dirigida a los técnicos y a las resoluciones que va emitiendo la autoridad de competencia, sino a ver pues con otra perspectiva muchos de estos temas. Y una de las principales preocupaciones pues son precisamente barreras regulatorias y que las podemos ver cómo impiden ese desarrollo de los mercados al interior de México, ¿no? Y esa es una de las formas en cómo se puede fortalecer a los productores para que tengan mayores oportunidades de explotar el comercio internacional, ¿no? O sea, no atendiendo a barreras desde las cuotas compensatorias o que los protejan estas formas de proteccionismo, sino buscando generar condiciones al interior de nuestro territorio que les den más oportunidades de insertarse en esas líneas de producción, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención restricciones que hay entre estados de la República Mexicana, ¿no? Que son mucho más gravosos que los que hay entre nuestros socios comerciales o incluso otros países con los que no tengamos ciertos tratados, ¿no? O sea, hay muchas restricciones que no estamos viendo que están teniendo ese perjuicio al desarrollo económico de nuestro país, ¿no? Como parte de esto, en México Evalúa, por ejemplo, pues sí nos enfocamos uno de nuestros proyectos a buscar eliminar estas barreras, tanto federales como locales, para generar mejores condiciones de competencia al interior del país y que esto pueda permitir que más personas se beneficien de la apertura comercial. Y tenemos en este sentido algunas mesas en donde se ha sentado a diferentes autoridades locales, a diferentes partes afectadas por estas barreras y buscar formas en cómo sin violentar o pasar por encima de soberanía de cierta entidad federativa, pero sí hacerles ver los beneficios que puede tener el libre comercio para su población, ¿no? Más allá de la protección que muchas veces se da a ciertos grupos de interés. Entonces, esta es, desde mi trinchera, ¿no? Un poco como la propuesta que creo que sí tendrá un impacto en esta ausencia de participación y beneficio del comercio internacional. Solo voy a tener que salir, yo tengo un compromiso y ya les había comentado, entonces un agradecimiento otra vez, espero poder quedarme unos minutos más para escuchar el cierre, pero bueno, aprovecho para
para despedirme. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Fernanda. Ha sido muy valiosa su intervención y sus aportaciones. Y ahora me gustaría escuchar las conclusiones de la maestra Diana respecto a todos estos temas que se han venido discutiendo. Gracias, Liera. A ver, voy a tratar de ser breve porque creo que tienes preguntas ahí y esa es la idea de estas interacciones, ¿no? Dejar satisfecho a la gente que nos distingue con su tiempo. Miren, a ver, yo nada más dejaría así como para pensar. Yo me acuerdo de la década de los 90, de las posturas de los países frente a la globalización, y los que presentaban resistencia eran los países en desarrollo que sabían que iban a perder. Y los que impulsaban el comercio internacional eran los países desarrollados, que por su capacidad evidentemente económica y política, pues se llevaron de las negociaciones y establecieron el marco internacional que su poder les daba. Es decir, se llevaron de la fiesta todo lo que quisieron. Pero ahora los voy a poner desde el 2016-2017 a la fecha. ¿Y quiénes son los que se quejan del comercio internacional? Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, los que crearon el sistema. Entonces, ¿qué pasó? Las ideas y las opiniones en la globalización se unificaron, pero en su contra. ¿Y por qué? Porque efectivamente la ecuación original falló. Pensaron demasiado nada más en la liberalización de los mercados, y por liberalización me estoy refiriendo a la liberalización de los obstáculos en la frontera. Dejaron para un segundo plano, después lo vemos, o pensaron en su fórmula que se les iba a acomodar después, la libre concurrencia, y no fue así. Incluso sus grandes capitales se quejan de la libre concurrencia, y si no, hay que ver el capítulo laboral que está en el TEMEC. ¿De dónde vino? No necesariamente de las empresas, vino de la cuestión gremial de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, pero efectivamente por un tema de yo no puedo competir en esas condiciones. Entonces, lo que falló terriblemente fue esto. Miren, los países en desarrollo o los países de mediano desarrollo como México, lamentablemente la historia nos dice que la única fórmula que han encontrado para poder incursionar y posicionarse en el comercio internacional es lo que se le llama ser el captador del capital. ¿Y cómo me hago atractivo para los capitales? Pues me relajo en medio ambiente, me relajo en medidas laborales, me relajo en competencia económica, que son en las áreas donde yo, con un grado más o menos relativo de complicidad con el Estado, que se haga un poco de la vista gorda o voltee hacia un lado, y entonces obtengo unas ventajas competitivas en cuanto a costos fantásticos. Pero entonces, ¿a quién le está molestando ahora eso? Efectivamente, a los grandes capitales de los países desarrollados. Entonces, ahora tienen que solucionar todos estos grandes problemas que ellos mismos generaron o que se generó a partir de la estructuración del comercio. Y miren, hay que verlo como desde el Estado, ¿no? Ya nada más hay que ver los capítulos que a mí me parecen bien importantes que aporta el TEMEC y de repente poca atención nos merecen. El capítulo de tipos de cambio que va específicamente cantado para Estados Unidos, que es la devaluación competitiva, que cuando el presidente de Estados Unidos, el actual, cuando andaba en campaña y nos decía y acusaba a México de nuestra balanza, su balanza comercial deficitaria en función de México y bastantes otras quejas, es que no estaba mintiendo tanto. Lo que pasa es que dicen que no hay mejor manera de disfrazar las mentiras que dotadas de verdad, y tenía razón en cierta parte. Lo que no contaba era como también a partir de esa política de la devaluación competitiva, pues sí, evidentemente favorecía muchísimo más las importaciones en Estados Unidos que motivar la producción, ¿no? Entonces, ese tema de la libre concurrencia en los mercados viene por todos lados, desde la propiedad intelectual, las compras de gobierno, la competencia económica, las prácticas desleales, el medio ambiente, lo laboral. Entonces, yo creo que a pesar de que lamentablemente los seres humanos somos expertos en oportunidades perdidas, ese problema de la pandemia exhibió otro de los temas, que es que las cadenas, la integración de las cadenas de distribución también eran un desastre, ¿no? Eran otra de las grandes promesas de la globalización. Y resulta que países como Estados Unidos se tenía que pelear las mascarillas y se las tenía que embargar al otro país. Es increíble que no tuvieran esa capacidad de producción mínima, ¿no? Entonces, yo le desearía al mundo que aprovecharan esa oportunidad perdida. A mí me encantaba la fuerza política y económica que tenía la OMC, porque lograba mucho más que incluso Naciones Unidas, efectivamente por la capacidad de resolución. Pero yo vi una OMC en esta pandemia sin órgano de solución de diferencias, sin secretario general, completamente mermada en su poder político. Espero que lo retomen y no sean oportunidades perdidas, porque con toda esa merma de capital político que tuvo, increíblemente, el mundo siguió caminando. Entonces, si quieren, ya te dejo para que
atiendas a los participantes y veamos si tienes dudas, si le tienes programados sus planteamientos. Gracias. Muchas gracias, profesora. Pues teniendo en consideración el tiempo y que varias de las preguntas que tenemos en el chat ya fueron respondidas durante las exposiciones, considero una pregunta en específico muy interesante y me gustaría saber a quién le gustaría pronunciarse al respecto. Esta pregunta establece, ¿podrían hablarnos del análisis de daño que se hace en las prácticas desleales en el ámbito de competencia económica? Y no sé quién quiera empezar. A ver, ¿por qué no hacemos algo? Yo te platico del de prácticas desleales y les dejo a los que más han trabajado la competencia y que la gente saque sus conclusiones. El análisis de daño, y aquí va en liberación a la autoridad investigadora para que se me oye, que no creo, deben tener cosas más divertidas que estarme oyendo los de la UPSI, ¿no? Pero entonces no se van a enojar. Pero miren, más que eso es un descargo contra la autoridad porque la metodología que tienen planteada, que a mí me parece sumamente subjetivo relativa, está dada desde el acuerdo antidoping. Voy a poner un par de ejemplos para no ser demasiado técnica, ¿no? El análisis de dumping se trata de que uno de los tantos temas que se analizan es la afectación que haya existido en los precios de la producción nacional. Y entonces tomo de consideración la subvaloración de los precios, que es literalmente comparar cuánto es la diferencia del precio de la producción nacional contra el de las importaciones. ¿Y eso qué? Está afectado de un montón de elementos que esconde la subvaloración, si es competitiva la producción nacional, si su precio está inflado porque no es competitivo. Pero si yo lo encuentro más bajo, ¡pum!, ese porcentaje es una causal de afectación. Y entonces la autoridad investigadora me dirá, mira, Diana, con tantos años que tienes en esto, deberías entender que no es nada más uno, son varios y lo que me resulte de ellos. Pero la verdad es que el análisis de daño, como está planteado, da para un montón de interpretaciones. Por ejemplo, lo que no analizan, elementos, a ver, si quieren que les conflictúe y se los dejo ahí sin resolver, nada más de morbo. Competencia económica y prácticas desleales. Entonces llega el productor nacional y dice, pobre de mí, me han quitado mercado. ¿Por qué? ¿Cómo lo mides? Ah, pues fácil, mira, con la cuantificación del consumo nacional aparente. Oye, ¿cuánto has perdido de mercado? Oye, fíjate, yo manejaba el 90% del mercado y hoy, pobre de mí, ya nada más manejo el 70%. ¿Y cuántos productores nacionales son? Uno. Híjole, ¿y te duele que te hayan quitado el 10%, el 15% del mercado? Si no es un monopolio, yo no sé cómo le llaman, ¿no? Y entonces la UPSI, claro, ahí tiene un problema de técnica jurídica. No me puedo meter al análisis de cómo eso afectaría en materia de competencia porque no es la ventanilla correcta. Pero a ver, ojo, la unidad de prácticas comerciales y toda autoridad investigadora a nivel mundial tiene una facultad discrecional para hacer su análisis. Casi nada, gran diferencia con la competencia económica. Yo como autoridad investigadora de prácticas desleales puedo decidir si a pesar de identificar el daño, si a pesar de identificar el dumping y un nexo causal, decido no imponer esas cuotas compensatorias. Aquí son potestativas y lo ha hecho, sí, pocas veces, pero lo ha hecho. No analiza, por ejemplo, que llega a la producción nacional y dice, si quieres puedes hacer prohibitivas prácticamente las importaciones por los márgenes tan escandalosos de dumping que hay, de los cuales también tengo mis reservas, que es una metodología contable que la verdad está hecha para que sí o sí se arroje margen de dumping, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Si nos vamos a la materia de daño, y entonces agarra y dice la producción nacional, mira, en mi mercado me demanda tal volumen de ventas y yo tengo capacidad instalada para abastecer todo el mercado, o sea, te puedes deshacer de las importaciones. Híjole, habría que ver por mercados, el que tengas la capacidad instalada, es decir, me refiero a la capacidad de la fábrica para producir una mercancía, eso no significa que la puedas operar para abastecer a todo el mercado. Pues necesitas insumos, necesitas capital, necesitas trabajadores, necesitas un precio competitivo. Es decir, las prácticas desleales, el dumping en específico, que es en el que más práctica tenemos, porque es el que más le gusta a las autoridades, no se meten en un problema de negociación con los estados. Adolece de un montón de problemas de técnica contable y sobre todo en la parte económica, que es el análisis de mercados de daño, y es donde yo digo, da para esa frase de nadie tiene otros números, tenemos los mismos números. La gracia y la magia de los que manejan el área de daño es qué indicadores relaciono para obtener la conclusión que le favorece a la legitimación de la causa por la cual yo estoy peleando como abogado. Imagínense la diferencia que hay
con el análisis de daño de la competencia económica. No se te oye, tienes el mute, Liliana. Hay una disculpa. Muchísimas gracias, maestra Diana. Sobre esta pregunta, ¿le gustaría, maestra Claudia, hacer algún comentario? Sí, mira, muy rápido. En materia de prácticas desleales, en materia en particular de dumping, el daño se analiza como parte de la conducta, o sea, como parte de lo que estás investigando. Lo que estás investigando es que haya una importación en condiciones de dumping que ocasione un daño o amenaza de daño a la rama de producción nacional y que haya una relación causal entre una y la otra. En ese sentido, el daño se analiza con fundamento en lo que marca el acuerdo antidumping, que honestamente es un análisis sumamente técnico y sumamente especializado. O sea, me parece que el acuerdo antidumping obviamente marca pues las pautas y son, o sea, me parece muy sofisticada la manera en la que se hace. Del lado de las prácticas en materia de competencia económica, tendríamos que hablar de las dos principales, ¿no? Que serían prácticas monopólicas absolutas y prácticas monopólicas relativas. En cuanto a prácticas monopólicas absolutas, voy a hacer aquí un paréntesis, lo que diga no tiene que ver con la sanción y hablo de la sanción al final, pero por lo que hace a las prácticas monopólicas absolutas no se analiza un daño porque se sancionan per se. Es decir, si cometiste un cártel, si formaste parte de un cártel, te voy a sancionar y no me importa el efecto en el mercado. O sea, lo que me importa es, cometiste la práctica y te voy a sancionar. No me importa quién dañaste. Me importa quién dañaste solo cuando te sancione, porque la ley de competencia sí señala que cuando voy a cuantificar la multa, entonces sí voy a analizar el daño que causaste a los consumidores. Pero ¿cómo se analiza ese daño? No tenemos un análisis sofisticado o sea, no tenemos una pauta como la marca el acuerdo antidumping o el acuerdo de subvenciones. Lo que tenemos es una legislación que dice se va a analizar el daño para imponer la sanción. ¿Y cómo se va a analizar ese daño? Pues como a la autoridad se le ocurra. O sea, honestamente no hay nada establecido. Ahora, si hablamos de las prácticas monopólicas relativas, es lo mismo para la sanción. Vamos a ver el daño que se hizo al mercado o a los agentes económicos que desplazaste. Y en este caso podríamos decir que el daño podría ser equiparable al desplazamiento, ¿no? Podríamos decir que el desplazar en una práctica monopólica relativa lo que requieres es que se lleve a cabo una conducta que tenga por objeto o efecto una de las conductas descritas en el 56, que va desde negativa de trato, discriminación de precios, subsidios cruzados, etcétera, etcétera, etcétera. 13 fracciones, estrechamiento de márgenes, todas las conductas que tenemos ahí, que la lleve a cabo un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante y que tenga por objeto o efecto desplazar a un agente económico, impedirle la entrada a un agente económico o establecer ventajas exclusivas. Se podría decir que hay un análisis parecido al daño cuando hablas de impedirle la entrada a un agente económico o el desplazar, ¿no? al agente económico. De hecho, había por ahí una jurisprudencia en materia de competencia que refería a que si un agente económico no había sido ya desplazado del mercado, sino que estaba en proceso de desplazamiento, que esto podríamos decir no se ha ocasionado el daño porque todavía no está desplazado, sino que hay una amenaza de daño porque está en proceso de ser desplazado. Lo que decía esta tesis era, si todavía no se termina de desplazar, entonces no hay práctica. Necesitamos que haya el desplazamiento completo, es decir, que ya haya salido del mercado para entonces encontrar que existe que se configure esta tercer parte, ¿no? Esta tercera fracción del artículo 54 para establecer una práctica monopólica relativa. Pero otra vez, ¿qué es lo que pasa con este desplazamiento o este impedimento a la entrada? No hay o sea, bueno, sí, obviamente hay un análisis porque tenemos doctrina y porque tenemos economistas que nos refieren cómo es que se hacen todos estos análisis, pero no tenemos una
legislación o un instrumento que nos diga, bueno, el análisis de estos desplazamientos se van a hacer de esta y esta manera, no. Dependemos nuevamente de lo que refiere la autoridad y de los precedentes, ¿no? Entonces, y otra vez, al momento en el que te voy a sancionar, voy a analizar el daño para la sanción. ¿Cómo lo voy a analizar? No sabemos, ¿no? Cómo se nos ocurra. Entonces, creo que sí es diferente cómo se hace en una y otra práctica, y creo que definitivamente es muchísimo más sofisticado cómo se hace en prácticas desleales que en competencia económica. Es un campo de oportunidad interesante para poder crecer en la determinación de daño en materia de competencia. Muchísimas gracias, maestra, y solo me queda agradecerles a las dos por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación, por el tiempo que dedicaron y por sus intervenciones que fueron excepcionales. Liliana, gracias a ti. No hay mayor placer que pueda tener un maestro que ver crecer y cómo sus alumnos o quienes nos ayudaron a aprender como maestros desde su perspectiva de alumnos crecen y llegan lejísimos. Eres un orgullo. Felicidades a todo el proyecto que tienen. Claudia, un placer. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Felicidades y éxito en todos los proyectos en esta asociación. Muchas gracias, Liliana. Igualmente un gusto, Diana, compartir este foro contigo. La verdad, fue enriquecedor. Y muchas gracias a todos los asistentes. Un gusto haber pasado con ustedes esta tarde. Y por último, me queda invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Hablemos de Competencia, así de sencillo nos pueden encontrar, y a que visiten nuestra página de internet, donde pueden encontrar información, noticias e invitaciones a eventos como estos que estaremos organizando, hablemosdecompetencia.com. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.